Comenzó como cualquier segmento político hasta que el teléfono de Yasmine Krakit vibró. La llamada venía del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, y lo que le dijo: «Detén el programa, detén la sala», cambió todo lo que ella pensaba que sabía sobre cómo hacer su trabajo. El panel estaba a la mitad de un debate sobre política comercial cuando sucedió. Nada inusual. Solo otro viernes por la mañana en Dala Politics, un programa de actualidad grabado en Des Moines y transmitido a nivel nacional. El aire estaba cargado con el típico vaivén político. Yasmine Krakit, sentada segunda desde la izquierda, acababa de empezar una frase sobre subsidios agrícolas en Iowa cuando se detuvo. No fue una pausa larga, no al principio, pero la sala lo notó. Frente a ella, el congresista Cesri levantó la vista de sus notas. La presentadora Cele Barar miró hacia la sala de control y luego a Yasmine. 5 segundos de silencio en televisión en vivo es una eternidad. A los 7 segundos, Cele se inclinó hacia adelante, con el micrófono encendido. «Congresista, aún nada». Los ojos de Yasmine ya no estaban en el panel. Estaban clavados en su teléfono, boca abajo sobre el escritorio. Estaba vibrando. En cualquier otra situación, una llamada personal durante una transmisión sería impensable. Ni siquiera habría tenido el teléfono sobre la mesa. Pero algo le dijo que no lo ignorara. Lo volteó. Su rostro palideció. Una mano se movió hacia el teléfono. Dudó, luego lo apretó con fuerza. Sus labios apenas se movieron al pronunciar algo. Ibrahim. No lo dijo a nadie en la sala. Más bien fue un reflejo. Y entonces hizo lo que nadie esperaba, lo que ningún político haría con millones mirando. Respondió: «¿Hola?» Los productores en la sala de control entraron en pánico. Uno murmuró una maldición. Comenzaron a hacer señales a Cele a través del vidrio. «Corta comerciales. Pon imágenes de archivo. Cualquier cosa excepto aire muerto y una congresista en una llamada privada». Pero Cele dudó. La cámara permaneció enfocada en Yasmine. «Espera», susurró al técnico. «Algo anda mal». El rostro de Yasmine seguía en pantalla, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros cayeron, su espalda se curvó ligeramente. El filo agudo y pulido de una figura pública se desvaneció en segundos. Se veía más pequeña, de alguna manera, vulnerable. Se podía notar que quien estaba al otro lado no hablaba de proyectos de ley ni encuestas. Era otra cosa completamente. No habló durante casi 30 segundos, solo escuchó. De vez en cuando, su mano cubría su boca. Sus ojos parpadeaban con demasiada frecuencia. Y entonces vino el momento que nadie podía explicar, el momento que se repetiría una y otra vez en todos los noticieros, blogs y redes sociales durante los siguientes 3 días. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Cele intentó intervenir. «Congresista, podemos salir un momento si lo necesita». Yasmine levantó una mano levemente, no para hacerla callar, solo para decir «déjame». El sonido del altavoz de su teléfono era débil, pero los más cercanos a ella escucharon una voz masculina. No estaba enojado, no estaba apurado, solo pesado. Los productores dieron la orden de cortar a comercial. Demasiado tarde. La cámara lo captó todo. Esa mirada congelada en los ojos de Yasmine, esa llamada, esa lágrima, y la forma en que finalmente susurró al micrófono, apenas audible, una sola palabra: niños. El público no sabía qué pensar. Twitter explotó. ¿Qué acababa de pasar? ¿Estaba enferma? ¿Alguien había muerto? ¿Era una protesta? ¿Una broma? ¿Una emergencia personal? Y entonces alguien en la cabina hizo zoom en la pantalla del teléfono justo antes del corte. El identificador de llamada se mostró por solo un segundo. Ibrahim T. Al principio, nadie hizo la conexión, pero en minutos, periodistas, asesores políticos y sabuesos de redes sociales lo resolvieron. Ibrahim Traoré, presidente transicional de Burkina Faso, no era conocido por llamar a congresistas estadounidenses en vivo, a menos que algo terrible hubiera ocurrido. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. El estudio cayó en silencio, incluso después de que la transmisión cortó a comercial. Nadie se movió. Las cámaras ya no grababan, pero Yasmine seguía en la llamada. Su voz apenas era un susurro. «¿Estás a salvo?», preguntó, apretando más el teléfono. Su lenguaje corporal había cambiado por completo. Ya no estaba erguida como figura mediática. Se veía como alguien a quien acababan de decir que el mundo se había partido en dos y aún no sabía cómo ponerse de pie. Uno de los productores caminó hacia ella, pero otro lo detuvo suavemente. Sabían que lo que estaban viendo no era una actuación.
Lo siento por llamarte así, dijo la voz al otro lado, con acento espeso, tranquilo, cansado, pero no quería que lo escucharas por otros. Yasmín tragó saliva. ¿Qué pasó? Hubo una pausa al otro lado. Larga, no para dramatizar, sino el tipo de pausa que alguien se toma cuando no quiere decir la siguiente oración. Hubo un atentado, dijo Ibrahim. Un coche, en la escuela, cerca del puesto de salud. Los ojos de Yasmín se dirigieron al suelo. Lo atacaron deliberadamente. Aún no sabemos quién, pero había niños y trabajadores humanitarios, voluntarios estadounidenses. No se han recuperado todos los cuerpos. La respiración de Yasmín se cortó. Se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en el escritorio, cubriéndose los labios con los dedos. Alguien colocó un vaso de agua frente a ella. No lo notó. ¿Cuántos muertos? Hubo otra pausa. No tengo el número exacto, pero es grave. Yasmín, no te llamo para una declaración. Te llamo porque sé que te importa. Fuiste la única que preguntó por Kaya el mes pasado. La única que respondió. Ella se puso de pie, caminando de un lado a otro, aún en el estudio, aunque el programa ya no estaba al aire. Intentamos que alguien del Departamento de Estado prestara atención, dijo. Nadie lo quería por escrito. Lo sé, dijo Ibrahim. No nos ven, solo ven titulares. Y hoy no habrá ninguno. Ella se detuvo a mitad de paso. Voy a decir algo al aire. No me importa lo que digan. Un largo suspiro vino de su lado. Ten cuidado, te llamarán dramática. Dirán que es chantaje emocional. Ya sabes cómo hablan cuando no se trata de ellos. Que lo hagan, dijo Yasmín. Que se ahoguen con eso. Se volvió hacia uno de los productores. Ponme de nuevo. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, preguntó Sally, aún sentada en el panel. Yasmín no respondió. Volvió a su silla, colocó el teléfono boca abajo de nuevo y miró a la cámara. Regresamos en 60, gritó alguien. Y cuando la luz roja volvió a encenderse, Yasmín Krakitt no habló de política comercial. No se disculpó por la interrupción. No suavizó la entrada para la audiencia. Hubo un ataque, dijo con calma. No aquí, no en suelo estadounidense, pero importa. Sally parpadeó con fuerza. ¿Quieres explicar qué pasó? Acabo de colgar con el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Esta mañana bombardearon una escuela en la ciudad de Kaya. Murieron niños. También murieron voluntarios, incluyendo estadounidenses. Me llamó personalmente para contármelo antes de que lo viera en las noticias, porque sabía que yo no lo ignoraría. Su voz se quebró ligeramente al final, pero continuó. Sé que algunos de ustedes se preguntan por qué esto importa. Lo entiendo. No es tema electoral. No será tendencia más de una hora. Pero si hubieran escuchado lo que yo escuché, si hubieran sentido cómo le temblaba la voz, lo entenderían. Sally se volvió hacia ella. ¿Fue un grupo terrorista? Yasmín negó con la cabeza. Aún no lo saben. Pero ese no es el punto. El punto es que murieron personas. Niños. Mientras nosotros estábamos aquí discutiendo sobre quién sube los aranceles agrícolas un 2%. El estudio quedó completamente en silencio. Afuera, el equipo tenía las manos en los auriculares, decidiendo si debían cortarle el micrófono. Los productores en el tercer piso recibían llamadas de la cadena, pero nadie se atrevía a interrumpir. Y en ese momento, en salas de estar, teléfonos, tabletas y pantallas planas, la gente vio algo a lo que no estaba acostumbrada. No era una política protegiendo su imagen, era una servidora pública eligiendo la humanidad sobre maquillaje de poder. Pero Yasmín aún no se daba cuenta de cuánta gente la estaba mirando. La cadena no la interrumpió. No silenciaron su micrófono ni cambiaron a un gráfico de noticias. Simplemente dejaron que el silencio se asentara tras sus palabras, sin saber qué más hacer. Y ese silencio, de 30 segundos, acabaría volviéndose viral por sí solo porque no estaba vacío. Era el tipo de silencio que permite al público sentir lo que ella estaba sintiendo, el tipo de silencio que dice más que cualquier frase de impacto. Ella se quedó allí sentada, mirando directamente al ente, su voz firme pero el rostro tembloroso. La primera lágrima cayó en silencio, sin aviso, no porque estuviera abrumada por la tristeza en el sentido dramático, sino porque el peso de todo, los niños, el bombardeo, la impotencia, finalmente le había pasado factura. Un parpadeo demasiado largo, luego otro. Su voz no se elevó, no sollozó,
pero todos los que la veían podían notar que su cuerpo entero luchaba por mantenerse firme. Los panelistas no sabían qué hacer. Cesrin miraba sus manos, los demás al suelo. Nadie la interrumpió esta vez. «Llevo haciendo este trabajo 4 años», dijo Yasmín, tratando de respirar entre palabras. «He visto a gente fingir preocupación frente a las cámaras. Me he sentado en salas donde discutimos durante horas sobre cosas que todos sabemos que nunca se aprobarán. Pero esto es real». Dio un golpecito en la mesa. «Ya no están. Esos niños nunca crecerán. Sus familias nunca sabrán si sus nombres alguna vez fueron pronunciados fuera de su aldea». Sacó un pequeño pañuelo del bolsillo de su chaqueta y se secó bajo los ojos. Luego giró hacia él. «¿Recuerdas el mes pasado cuando hicimos ese segmento sobre ayuda internacional? Pedí 5 minutos para hablar sobre programas educativos en África Occidental. Dijiste que no había tiempo». Se pareció atrapada. Abrió la boca, luego la cerró. Yasmín no necesitaba respuesta. «No me enojé. Entiendo cómo funcionan las cosas, pero ahora estoy aquí sentada preguntándome si hubiéramos dado esos 5 minutos. Tal vez alguien viendo hubiera levantado el teléfono. Tal vez ese bombardeo no habría ocurrido. Tal vez el mundo habría prestado atención antes de que los niños tuvieran que morir». Alguien detrás de cámara sorbió por la nariz con fuerza. Un técnico de piso se secó los ojos, todavía en vivo. Yasmín se inclinó hacia adelante. «La gente siempre pregunta qué hace llorar a un político. No es un escándalo. No es la mala prensa. Es darte cuenta de que tuviste una oportunidad de hacer algo y no lo hiciste. Es darte cuenta de que tu silencio tuvo un costo». Una larga pausa. Luego miró directamente a la cámara de nuevo. «Sé que me van a destrozar por esto. Dirán que es manipulación emocional, que es una actuación. Pero ya no me importa. Si alguna vez perdiste a alguien y pensaste, tal vez si hubiera hablado antes, entonces sabes exactamente lo que siento ahora». Su teléfono volvió a vibrar, boca abajo. Esta vez no lo miró. La voz es él, apenas un susurro. «¿Quieres detener el programa?» «No», dijo Yasmín suavemente. «Terminémoslo». Y lo hicieron. De alguna forma. Terminaron el siguiente segmento, aunque nadie recordaría de qué trataba. Su voz regresó firme pero áspera. El panel trató de seguir el guión, pero todo se sentía hueco. Afuera del estudio, sin embargo, había comenzado otra cosa. En Twitter empezaron a surgir hasta como Burkina Faso, llamada de Crackit. Clips de ella llorando se publicaron en minutos, algunos editados, otros crudos. Comentaristas de ambos lados del espectro ya opinaban. Sus partidarios lo llamaban el momento más honesto en televisión en años. Sus críticos la acusaban de hacer política con las emociones. Algunos canales de cable lo reproducían en bucle burlándose como si fuera reality TV. Pero las vistas seguían subiendo. El clip superó el 1.000.000 de reproducciones antes de que el segmento siquiera terminara. Y Yasmín no revisó sus menciones, no abrió su correo. Cuando las cámaras se apagaron, simplemente se quedó sentada en la silla, durante mucho tiempo, sin mirar nada. Pero esa llamada no sería la última, y la historia no había terminado. 3 semanas antes de las lágrimas y los titulares, Yasmín Crackit se sentó en una mesa angosta de café en el segundo piso de una casa adosada convertida, justo a las afueras de Capitol Hill. Era tarde, cerca de la medianoche, y la calle afuera estaba casi en silencio salvo por el zumbido ocasional de un autobús que pasaba. Removía su café sin beberlo. No estaba allí para comer ni relajarse, estaba esperando. Un hombre con abrigo oscuro entró sin tocar la puerta. No tenía escolta, no atrajo atención. Solo una pequeña carpeta de cuero bajo el brazo. Escaneó la sala, la vio y asintió una vez. Ibrahim Traoré no era ajeno a las reuniones nocturnas. Desde que asumió el liderazgo de Burkina Faso como presidente interino, había aprendido rápido cómo se movían realmente las cosas en Washington. No siempre en el Congreso, más a menudo en lugares como ese, entre sorbos de café amargo y frases susurradas que nadie podía rastrear. Yasmín se levantó para estrecharle la mano. «Pensé que no vendrías», dijo. «Casi no lo hago», respondió él, «pero luego mencionaste calle en tu última audiencia de comité». Yasmín señaló la silla frente a ella. La mayoría no notó eso. La mayoría no lee las notas al pie de las transcripciones. Eso le sacó una sonrisa. Ibrahim abrió la carpeta lentamente. «Estos son reportes verificados del norte, Gorsi, Jibo y Kaya principalmente, zonas rurales. La violencia no está saliendo en las noticias. Las cadenas ya no tienen corresponsales allí, pero lo que está pasando es brutal y está organizado». Yasmín hojeó las fotos.
Escuelas con techos colapsados, carpas médicas quemadas, nombres de niños desaparecidos escritos con tiza en el cemento. Estamos viendo desaparecer a una generación, dijo él. Ella lo miró. ¿Por qué traerme esto a mí? Porque le pregunté a 3 miembros del Congreso. Fueron amables, dijeron que lo revisarían. Tú me devolviste la llamada. Yasmín se recostó, de repente agotada. Solo soy una congresista novata en la Subcomisión de Asuntos Exteriores. Ni siquiera tengo un título de presidencia. No necesitas un título para que te importe, dijo él, con simpleza, con verdad. Y ella sintió que algo le cambiaba en el pecho, un poco, no halago, respeto, de alguien que veía más allá del teatro político, que veía algo real. Hablaron durante horas esa noche, sobre ayuda desaparecida, sobre maestros formando milicias vecinales, sobre cómo un excompañero de Ibrahim fue asesinado tratando de evacuar una escuela a las afueras de Caya. Yasmín escuchó, tomó notas, y finalmente, cuando el reloj marcó las 2:30 de la mañana, hizo la pregunta que nadie se había atrevido a decir en voz alta. ¿Cuál es el final del juego? Ibrahim suspiró, apoyando sus manos sobre la mesa. Aún no tengo uno, pero necesito visibilidad. Necesito que a los estadounidenses les importe lo suficiente como para que alguien ayude. Y pensé, tal vez tú podrías iniciar algo, aunque sea una conversación. Yasmín miró por la ventana. ¿Alguna vez sientes que el mundo solo se preocupa cuando los cuerpos son estadounidenses? Todo el tiempo, respondió él. Ella asintió lentamente. Entonces supongo que tendremos que hacer que la gente se sienta incómoda. La semana siguiente lo intentó, al principio en silencio. Mencionó Burkina Faso en entrevistas, trató de incluirlo en discursos desde el Congreso. Una vez intentó proponer un segmento a Dala Politique sobre ceguera humanitaria, pero lo rechazaron. No hay suficiente interés doméstico, dijo el productor, quizás después de las elecciones. Así que esperó, y observó, y se mantuvo en contacto con Ibrahim a través de llamadas seguras y mensajes cifrados. Él enviaba actualizaciones, ella las leía, sintiendo como su corazón se hundía un poco más cada vez. Y cuando su teléfono vibró durante ese programa del viernes por la mañana en Des Moines, no necesitó leer el nombre para saber quién era. No era solo una llamada telefónica, era el sonido de una promesa rota. Ese momento en televisión, cuando cayeron las lágrimas y no pudo hablar, no fue por las cámaras ni por la política, fue el peso de saber que tenía información. Tenía tiempo, tenía una oportunidad y aún así no fue suficiente. Pero el mundo la había visto y ahora no podía dar marcha atrás. Para la mañana del sábado, menos de 24 horas después del colapso de Yasmín en televisión en vivo, el clip se había esparcido como una mancha, saltando de los rincones políticos de Twitter a las historias de Instagram de influencers de belleza y aterrizando de lleno en paneles de noticias por cable y hilos de Reddit con títulos como «Fue real» o «Una estrategia de relaciones públicas». Algunos la elogiaron de inmediato. Eso es lo que significa importar. Decía un comentario, ella apareció por la gente que el resto del mundo olvidó. Otros no fueron tan amables. Un tuit viral, publicado por un podcast conservador con una audiencia considerable, decía: ¿ahora lloramos por conflictos extranjeros en la tele? Esto es teatro, es manipulación. Tenía 90,000 likes para media mañana. Le siguieron memes, algunos de mal gusto, otros crueles. Uno editó el momento exacto en que su lágrima caía, lo repitió en bucle con música de piano sarcástica y el texto, digna de un Oscar. Yasmín no vio nada de eso al principio. Su equipo la protegió, su teléfono permaneció en silencio, por primera vez, su bandeja de entrada quedó intacta. Pero para la tarde del sábado, ya no pudo evitarlo. Su jefa de gabinete, Priyapot, tocó una vez antes de entrar a la habitación del hotel con un fajo de capturas impresas. Pensé que deberías ver los titulares antes de que alguien te los suelte en un panel, dijo con suavidad. Yasmín, con las rodillas recogidas sobre la cama, hojeó la primera. Yasmín Crackit se quiebra en vivo. ¿Auténtica o ensayada? Siguió leyendo. Emoción de congresista desata debate sobre lo que es real en la política. ¿Por qué Burkina Faso y por qué ahora? Un titular le dolió más que los demás. Insaí desde DC. El momento, calla, de Crackit podría ser parte de una estrategia de rebranding. Dejó caer las hojas sobre su regazo. No planeé nada de esto, murmuró. Lo sé, dijo Priya, pero el mundo no. Esa misma tarde, Yasmín abrió su teléfono por primera vez en casi un día. Los mensajes entraban a miles, algunos amables,
otros confusos, muchos venenosos, unos pocos de colegas con los que no hablaba desde hacía meses. Pero uno sobresalía, un texto de Ibrahim. Espero que estés bien. Si no, dímelo. Lo entenderé. Ella respondió, no estoy bien, pero estoy aquí. Un minuto después, el teléfono volvió a vibrar. Están hablando de ti aquí también, pero están agradecidos. Siguen diciendo, al menos alguien lloró. Eso la detuvo. Pasó de los mensajes al video, el clip original, el que había publicado CNN, la versión limpia, sin gráficos, sin música, sin comentarios. Solo ella, mirando a cámara, escuchando sobre niños muertos y rompiéndose. Lo vio entero. Quería saber cómo se veía para alguien que no la conocía. Fue peor de lo que recordaba, no porque pareciera débil, sino porque no se reconocía, no había filtro, no había guión. Solo una mujer que había recibido una noticia insoportable sin tiempo para procesarla antes de que el mundo la viera derrumbarse. Cerró la app y se volvió hacia Priya. Necesito decir algo. Un comunicado oficial. No, una publicación. Mis palabras. Solo yo. Priya vaciló. ¿Estás segura? Ya hay 100 narrativas. Cualquier cosa que digas ahora se vuelve un arma. Exactamente, respondió Yasmín. Así que voy a usar la mía primero. Sacó un bloc de notas y empezó a garabatear. Le tomó unos 20 minutos. Luego abrió su teléfono y lo escribió palabra por palabra. No planeé llorar en televisión nacional. No planeé contestar una llamada durante una transmisión. Pero cuando te dicen que una escuela fue bombardeada y que hay niños muertos, algo dentro de ti se rompe, o debería. Si no te afectó, me preocupa tu humanidad. Si te afectó y te quedaste callado, espero que te preguntes por qué. Burkina Faso puede parecer lejos, pero el duelo no necesita pasaporte para importar. No voy a disculparme por sentir. Solo lamento no haber hecho más antes de que fuera demasiado tarde. Puedes burlarte del momento, puedes convertirlo en meme, pero prefiero que se rían de mí por sentir algo que ser aplaudida por quedarme callada. Pulsó publicar y por primera vez desde aquella llamada, sus hombros se sintieron un poco más ligeros. Pero mientras Internet discutía, otra idea tomaba forma, una que podría convertir el duelo en algo real. Para la mañana del lunes, Yasmín Crackit estaba en un escenario en Cedar Rapids, Iowa. No para un meeting, no para una sesión de fotos. Solo ella, un podio plegable y unas 80 personas sentadas en sillas de plástico en un centro comunitario. Sin cámaras oficiales, sin fondo de prensa, sin introducción pulida. Se paró frente a un mural de niños locales jugando baloncesto, con una pequeña pila de notas que apenas miró. Hace 3 días, comenzó, recibí una llamada que no esperaba y respondí de una forma que no pude controlar. Escaneó al público. Estaban callados, gente mayor, algunos estudiantes al fondo, una maestra jubilada en primera fila. Alguien había traído a su nieto, que jugaba con una cajita de jugo. Todos han visto el clip, continuó. Me vieron perder la compostura. Algunos dijeron que fue poderoso. Algunos dijeron que fue vergonzoso. Algunos no sabían qué decir. No estoy aquí para discutir nada de eso. Dejó sus notas sobre el podio. Estoy aquí porque necesito explicar por qué no me quedé callada. Les contó todo. La noche en DC, la carpeta, la primera vez que leyó los nombres de niños desaparecidos, la llamada durante la transmisión, Bieber, la niña de trenzas que nunca llegó al hospital. No eran niños americanos, pero seguían siendo niños, dijo. Y en algún punto nos convencimos de que la compasión debe tener frontera, que el dolor solo cuenta cuando se parece a nosotros, suena como nosotros, vive donde vivimos. El público no se movió, no murmuró, solo escuchó. No les voy a pedir que se conviertan en activistas, dijo, ahora con voz más suave. No les voy a pedir que se vuelvan expertos en política exterior. Solo les pido que sientan algo. Pausó, no por efecto dramático, sino porque las palabras pesaban más de lo esperado. Cuando era niña, mi madre solía decirme, si no sientes nada cuando ves sufrimiento, no estás a salvo, estás perdida. Y cuando tomé esa llamada, me sentí perdida. No porque no me importara, sino porque me di cuenta de que importar ya no era suficiente. Un hombre al fondo levantó la mano. Ella parpadeó, sorprendida. Adelante. Se puso de pie, camisa de franela azul, barba gris, algo inestable sobre sus pies. Me llamo Elvin. No sé mucho sobre Burkina Faso. Ni siquiera había oído hablar de Kaya antes del viernes.
pero vi lo que pasó en la tele. Bueno, me recordaste a mi hija. Ella es enfermera. Me llamó llorando durante la primera ola del COVID. Tenía esa misma mirada en los ojos, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado. Yasmín asintió, ojos brillantes. Elvin continuó. Ella repetía, ¿no tenían que morir? Papá, algunos no tenían que morir. Y yo no sabía qué decirle. Pero le dije, si todavía lo sientes, eso significa que no estás entumecida. Y eso ya es algo. El salón seguía en silencio. Yasmín respiró hondo. Por eso estoy aquí, porque todavía lo siento. Porque tal vez, si suficientes de nosotros seguimos sin entumecernos, podamos cambiar algo antes de que muera la próxima Bieber. Después del discurso, no se fue de inmediato. Se quedó. Habló con cada persona que quiso decirle algo, respondió cada pregunta, incluso las difíciles. ¿Por qué deberíamos preocuparnos cuando hay niños sufriendo aquí mismo?, preguntó una mujer. Yasmín no titubeó. No creo que la compasión funcione con presupuesto, dijo. Preocuparme por niños en Calla no significa que me importen menos los de Cedar Rapids. Solo significa que reconozco que ambas vidas valen. Salió del centro sin espectáculo, sin asistentes empujando entre la multitud, solo ella caminando hacia una camioneta prestada junto a su equipo. Priya abrió la puerta y luego se detuvo. «¿Sabes lo que acabas de hacer, verdad?», dijo. «¿Qué?», preguntó Yasmín. «Convertiste un desastre en un movimiento». Yasmín rió, no de alegría, sino como alguien que acaba de darse cuenta del largo camino que le espera. «No intento liderar un movimiento», dijo. «No importa», sonrió Priya. «Ya lo hiciste». Pero tras bambalinas, ella y Ibrahim ya preparaban algo aún más grande. Y esta vez, no vendría con advertencia.